Esta es una introducción sencilla, un audio de apoyo sobre la filosofía de Hegel. Vamos, como plan de este audio, solo a tocar 2 puntos fundamentales, que son los 2 puntos básicos en nuestro programa. La realidad como conjunto de relaciones y el carácter dialéctico de estas relaciones como la estructura misma de la realidad. Antes de empezar con las temáticas particulares, me gustaría aclarar algo en general. El despliegue filosófico de Hegel es increíblemente complejo y se torna a veces denso, difícil. ¿Por qué le prestamos atención? Su manera de comprender la realidad dio un vuelco definitivo, importante, para todo el mundo del pensamiento posterior a él. Para nosotros en concreto, sobre todo en las carreras docentes y en las carreras técnicas como psicopedagogía, esto tiene una especial importancia porque es la base de mucho del articulado reflexivo de Paulo Freire. La pedagogía del oprimido, de alguna forma, es una relectura, una reescritura en lo que podríamos llamar la dialéctica hegeliana. Por otro lado, Hegel va a ofrecer una enorme influencia sobre toda la ciencia política del siglo XX, sobre el mundo del psicoanálisis y, por supuesto, en cantidad de filósofos posteriores a él. El primer título que tenemos en el apunte es el relacionismo. Lo podríamos llamar de una forma más cercana a nuestro lenguaje cotidiano. Las cosas son relaciones. Para poder comprender mejor qué es lo que Hegel quiere decir con esto, es fundamental poder entender cómo piensa la realidad la filosofía anterior a Hegel, desde la época griega, desde la antigüedad griega, Sócrates, Platón, Aristóteles fundamentalmente, hasta Immanuel Kant, su antecesor, digamos, más fuerte, más potente y el que nosotros también estudiamos. ¿Cómo es la realidad entonces para la filosofía pre-hegeliana? Un problema fundamental que hay que tratar de saldar para esta filosofía es por qué las cosas permanecen y al permanecer conservan su identidad y por qué cambian. Voy a poner un ejemplo en esto. ¿Por qué seguimos siendo los mismos y de alguna manera nos seguimos llamando igual desde el momento en que nacimos hasta ser adultos y hasta viejos? ¿Y por qué hay algo que cambia y que modifica esa identidad hasta hacerla ver tan diferente a lo que era en un comienzo? Pasando limpio, algo queda y algo cambia o algo se pierde de aquello que era antiguamente. ¿Cómo es la realidad entonces? ¿Cuáles son sus características? Aristóteles fundamentalmente lo va a resolver distinguiendo en toda la realidad, en las cosas, aquello que llama sustancia. No estamos hablando de drogas ilegales ni sustancias químicas cualquiera, sino que estamos hablando de substare, en latín, aquello que está debajo de las cosas, o sea, aquello que hace que las cosas sean eso y no otra cosa. Pongamos un ejemplo. La substancia del ser humano para Aristóteles es ser un animal racional, o sea, ser parte de la gran familia de los animales, pero distinguirse de otros miembros de esa gran familia de animales por su racionalidad. Y eso es igual para hombres y mujeres del Asia, de América, de Europa, de hace 200 años, de hace 4000 años, todos son animales racionales. Sin embargo, hay algo que modifica, que cambia a ese ser humano, animal racional, y hace que sea de una nacionalidad determinada, de una cultura determinada, joven o viejo, hombre y mujer. Y a eso lo va a llamar accidente. Y acá, así como sustancia no son las sustancias químicas, accidente no es un choque. Accidente es aquello que modifica a la sustancia, a lo que las cosas son en sí, pero que no la modifica sustancialmente. O sea, que la modifica en características que no tocan su ser en sí, su identidad más profunda. Entonces, un ser humano puede ser rubio, morocho, asiático, americano, europeo, joven o viejo, pero sigue siendo un ser humano. Ese accidente, que es su característica cultural, su color de piel, su edad,
no modifican su ser más profundo o su ser en sí. Lo mismo podría decirse de las cosas. Una mesa, que es un mueble como para que podamos trabajar o comer, puede ser de color rojo, verde, barnizada, pero esos accidentes, como son el color o como son determinadas formas o determinados elementos con la que fue construida, no van a modificar su identidad de mesa, su sustancia de mesa. Sigamos profundizando en esta idea. Para la filosofía previa a Hegel, las relaciones no modifican el ser de las cosas. Hablamos siempre acá de relaciones entre sujetos, entre personas o relaciones entre cosas. ¿Qué son estas relaciones? Son los vínculos, son esas permanentes interdependencias que tienen las cosas y las personas en su existencia concreta. O sea, nosotros no somos sujetos aislados, somos por aquello que nos va sucediendo cerca nuestro, por las personas con las que nos vinculamos, las que amamos, las que odiamos. Pero también las cosas son difíciles de ser comprendidas cuando se contemplan solo aisladamente. ¿Qué es nuestro planeta Tierra sino en su relación con el Sol? ¿Y qué es la Luna si no es en relación con nuestro planeta Tierra? ¿Y qué es el planeta Saturno o Júpiter en relación con todo el sistema? Acá estamos hablando justamente que las cosas solo las contemplamos aisladamente cuando hacemos un esfuerzo de aumento, como si fuera una lupa que aplicamos a la realidad, pero que no nos dan cuenta de lo que eso realmente es cuando está dentro de ese sistema. ¿Qué sentido tiene un análisis que hacemos de sangre cuando nos muestran un recuento de glóbulos rojos? Esos glóbulos rojos no tienen ningún tipo de razón de ser, no tienen ningún tipo de sentido, sino es dentro de un sujeto, de una vinculación, de una salud o enfermedad, dentro de una historia. Y por eso no existen las cosas separadas de todo ese sistema que lo rodea y que lo alberga y que le da su profundo sentido. En un taller experimental de cine que alguna vez tuve con alumnos de secundaria, de quinto año, habíamos jugado mostrando a dos chicos que estaban jugando al ping-pong o tenis de mesa. Y jugaban en una cancha de tenis de mesa apasionadamente, y las imágenes cada vez hacían que uno se concentrara más en ese microclima, que eran los dos chicos en remera, con una gaseosa cerca y jugando y riéndose. Hasta que en un momento se abre el foco de la escena, entra una maestra y les pide que interrumpan ya ese juego y que no lo vuelvan a hacer más, y se ve como los chicos sacan la red, se ponen un guardapolvos y después cuelgan esa mesa de ping-pong en la pared porque era un pizarrón. Digamos que durante los primeros 5 minutos del cortometraje eso no era un pizarrón, era tan solo una cancha de ping-pong. Y no eran dos alumnos, eran dos chicos jugando en un garage, en un pequeño lugar de una casa de familia, divirtiéndose. Y de pronto irrumpe toda la institucionalidad escolar, de alguna forma cortando ese juego, rompiendo ese momento lúdico y poniendo la seriedad de que esa cancha de ping-pong tenía que tener su verdadera identidad, que era ser un pizarrón. En realidad en algún momento no había sido un pizarrón y en algún momento no había sido una cancha de ping-pong. Las cosas son por sus relaciones. Mientras las cosas o las personas tienen determinadas vinculaciones, esto modifica para Hegel su profunda identidad. Somos nuestras vinculaciones y las cosas son también esos vínculos con otras cosas que le van dando un sentido nuevo, renovado, permanente. ¿Qué es lo que va a afirmar entonces Hegel de una manera revolucionaria? Las cosas no son sustancias, las realidades no son sustancias,
ni relaciones entre sustancias, traduciríamos entre seres en sí, sino que son una complejísima trama de relaciones, de vinculaciones. Y esas vinculaciones van constituyendo una identidad permanentemente cambiante. La realidad es para Hegel un conjunto de relaciones.